Bueno, en este video vamos a ver qué pasa con las intersecciones con el cono. El cono es un volumen también de revolución y ustedes saben que tiene una generatriz que de alguna forma se juntan en un punto, en un vértice. Por lo tanto, ahí vamos a tener que estudiar bien las inclinaciones de las elipses. En el caso de, por ejemplo, interceptarlo con un prisma, la elipse va a estar apoyada, en este caso, sobre la cara del prisma. Y para eso será importante entonces primero encontrar los ejes que van a contener a la elipse. Los ejes salen, como les he mencionado en otros videos, de las aristas del prisma, o sea, son paralelas, tanto la horizontal como la vertical, en este caso, que fugan a un punto y la que fuga al otro punto, y determinan la elipse que en este caso se produce con el corte. Observen que es inclinada, ¿sí? No es paralela a la base o perpendicular al eje central del cono. En este caso, por ejemplo, si dibujamos un cono que sobresale, bueno, pues tendremos que tener en cuenta que en el sentido transversal es curvo, pero en el sentido de la generatriz, es decir, en el sentido longitudinal, es recto. O sea, en el encuentro yo acá voy a tener una línea que va a ser recta, así que viene por acá, me marca los puntos hacia el vértice y tengo acá la línea. Entonces tengo en el encuentro de la arista de lo que sería el prisma, tengo por un lado parte de la elipse oblicua, no paralela a la base porque el prisma está inclinado, y después tengo la línea recta que sigue la generatriz. Esto es como lo que vimos en los videos en el video de cilindros, donde podemos ver que si el corte va de manera longitudinal, es decir, siguiendo la generatriz del cilindro, en este caso igual que el cono, es recto, y si es transversal es curvo. Eso es importante tenerlo en cuenta. En este otro caso, acá podemos ver otro ejemplo donde también se obtiene la curva, que en este caso es inclinada, la elipse está inclinada porque el eje está inclinado, y la vertical, es decir, la que va de más forma longitudinal, es recta, no es curva porque el cono en su generatriz determina líneas rectas. Sobre lo que sería la arista del prisma, entonces tenemos el encuentro de una de las aristas y la curva de la elipse. Acá podemos observar entonces que no son paralelas porque en este caso los prismas están inclinados. Vamos a ver ahora otro caso también bastante interesante, que es cuando se encuentra el cono con otro cono. ¿Qué va a pasar el cono con el cono? ¿Se acuerdan cuando vimos en el video del cilindro? ¿Qué pasaba? Yo tendría acá estas dos elipses y acá tendría dos elipses. Pero ¿cómo se resuelve esto? Porque claro, acá estamos con dos volúmenes de revolución, son dos volúmenes curvos. Entonces se va a producir esta deformación. Por un lado, una curva que nace de una manera y se aplana a medida que baja, y esta que va a ser de distinto tamaño porque el cono se afina hacia la punta. Entonces me va a quedar, si desde este ángulo, desde esta perspectiva, se ven estas deformaciones en la intersección. En el caso de interceptar un cilindro, tendremos que tener en cuenta que la elipse de la parte superior es distinta a la elipse de la parte inferior. Es decir, en el encuentro, y teniendo por supuesto presente que está inclinado, esta elipse es más chica y esta elipse es más grande porque el cono se va ensanchando hacia abajo y toma de parte de lo que sería, digamos, de esa inclinación o de esa curvatura para definir después el volumen del cilindro. Si en el caso entrara por la base del cono, vamos a jugar un cono, y en lugar de que lo atraviese por el parte del costado, por el cuerpo, entrara por la parte plana,
tendremos que tener presente que entonces, como es plano, toda esta superficie, entonces tendremos que tener en cuenta que acá esto es curvo. ¿Cómo va a ser la entrada y la salida del cilindro? ¿Cómo se va a producir? Bueno, esta elipse es del ancho del cilindro, ¿no es cierto? Y va a ser, por supuesto, concéntrica con lo que sería la base. O sea, esta es concéntrica con la elipse de la base, siguiendo por supuesto los ejes que la definen. Y esta chiquita que está acá del costado está inclinada porque acompaña, en este caso, la inclinación del cuerpo del cono. Entonces son distintas elipses, ¿sí? Una que está sobre la superficie plana y la otra que está sobre la superficie curva. En el caso de un encuentro con un prisma recto, bueno, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, acá la curvatura de lo que sería si es el corte transversal o si es el corte longitudinal. En este caso lo vamos a hacer transversal. Entonces vamos a tener una elipse para un lado, que es la que define el corte en la cara, y la otra elipse en el otro sentido. Recuerden que ya lo explicamos a esto, las elipses salen de las caras del prisma, ¿sí? O sea, siguiendo los ejes paralelos a las aristas del prisma, se obtiene después la elipse que está apoyada sobre esa cara.